Avisa- no sé. Hola, mi nombre es Claudia. Yo trabajo en el Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Massachusetts junto con Paola y Hailey, que está acá con nosotros hoy también. Nuestro centro principalmente trabajamos con muchos estudios, pero nuestro estudio principal es un estudio de memoria que lo que hacemos es seguir a participantes durante un largo periodo de tiempo, idealmente desde el día que deciden unirse hasta el final de sus vidas, para poder entender mejor cómo cambia su memoria, por qué algunas personas tienen problemas, otras no, por qué algunos desarrollan Alzheimer, por qué pasa más en una comunidad y no en otra, y así poder entender mejor qué está pasando y poder crear mejores tratamientos, mejores diagnósticos. Y hoy vamos a hablar un poco más de eso durante esta pequeña conversación. Principalmente quisiera agradecerles por haber elegido estar con nosotros un viernes en la tarde y poder escuchar más sobre el Alzheimer y sobre qué es la demencia y qué nuevos tratamientos hay. Yo quisiera arrancar hablando con algo que nos identifica mucho como comunidad. Nosotros los latinos, los hispanos, solemos estar siempre dispuestos a cuidar de los demás, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos. Incluso solemos ir a casa de las personas cuando alguien está enfermo, brindar comida, brindarnos apoyo. Y creo que eso es algo muy bonito de nuestra cultura. Pero a veces estamos cuidando de los demás y no cuidamos de nosotros mismos. Y especialmente no cuidamos de un órgano muy importante que es nuestro cerebro. Entonces yo creo que es importante hoy que hablemos aquí y conozcamos un poco sobre qué es la enfermedad de Alzheimer, por qué afecta tanto a nuestra comunidad y podamos salir de aquí hoy con una idea de qué es, no con miedo, pero sino con un poco de información y respuestas que nos permitan actuar adecuadamente en casos que notemos algún cambio en nuestra memoria. Sí, cuando cambio sí, ya, perdone. Entonces, lo que vamos a hacer, los temas de hoy, vamos a hablar primero de qué es la demencia y qué es el Alzheimer. Luego vamos a hablar un poco de los riesgos específicos de la comunidad hispanohablante, luego sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento y estrategias de prevención. Entonces, primeramente, antes de entrar en qué son la demencia y el Alzheimer, debemos hablar sobre qué es el envejecimiento normal. De la misma manera que nuestra piel cambia a medida que nos vamos poniendo mayores, que nuestra visión cambia, que nuestro corazón ya no es el mismo de antes. Lo mismo sucede con nuestro cerebro. Algunas partes de nuestro cerebro se hacen más pequeñas, como puede ser, por ejemplo, el hipocampus, que es la parte de nuestro cerebro encargada de almacenar y crear nuevas memorias. También el flujo sanguíneo de nuestro cerebro se va reduciendo, lo que hace que nunca les ha pasado que han entrado en una habitación y dicen, ¿y por qué vine acá? No recuerdo. O que están tratando de recordar un nombre y se demoran un poco en recordarlo, o la palabra que están pensando no les viene a la mente inmediatamente. A mí me gusta utilizar un ejemplo de que a medida que nos hacemos mayores, nuestra biblioteca de información crece. Cuando somos jóvenes no tenemos tantos libros, pero a medida que nos hacemos mayores, tenemos más libros, tenemos más conocimiento, conocemos más personas, conocemos más objetos, por lo que encontrar ese nombre, esa palabra, nos toma más tiempo. Es decir, si vamos a una biblioteca, hay muchos libros, nos demoraría más encontrar el que estábamos buscando específicamente. Por ejemplo, otra cosa común es que a veces no encontramos las llaves, pero esto sucede una vez o raras veces, no la podemos encontrar en la casa, pero somos capaces como de, oh, yo estuve anteriormente en la cocina, déjame ir a ver si las dejé ahí, o yo estuve antes en mi dormitorio, déjame ver si están ahí, y así las podemos encontrar. Lo mismo pasa que a veces nos toma más tiempo aprender a utilizar algo nuevo, como puede ser un celular o algún cambio que pudo haber aparecido en nuestra computadora o en nuestro televisor. O esos momentos que llamamos momentos en la punta de la lengua. Tengo la palabra o el nombre en la punta de la lengua, pero no me puedo acordar. Pero ninguno de estos cambios interfieren en la capacidad de una persona para poder pagar sus facturas, atender a una consulta médica, tomar sus medicamentos. Pero entonces, ¿qué sucede cuando ya estos cambios son más frecuentes? Como que una persona olvida pagar sus facturas o incluso las paga dobles. Una receta que le era muy fácil hacer, le es más difícil o omite pasos, o de repente la comida que hacía muy bien ya no sabe de la misma manera que antes, o cuando van de regreso a casa se pierden o les es más difícil encontrar el camino. A veces repite las mismas preguntas o repite las mismas historias
o deja de poder hacer actividades diarias que antes realizaba con una buena calidad y de manera independiente. Existe una cosa que se llama deterioro cognitivo leve, que se encuentra entre el envejecimiento normal y la demencia. Y esto es lo que sucede cuando pasan estos pequeños cambios que mencioné, pero aún la persona es capaz de mantener cierto nivel de independencia. Entonces, una vez que la persona pe- necesita más apoyo para poder, por ejemplo, un hijo tiene que ocuparse completamente de los pagos de la factura, o el hijo tiene que prepararle las pastillas, o es quien se encarga del calendario y es quien le recuerda de las medicinas que tiene que tomar o de las citas que tiene que asistir. En ese momento ya decimos que una persona tiene demencia, pero muchos piensan a veces que demencia se refiere a una enfermedad en sí, pero no. Demencia es un conjunto de síntomas donde pueden haber varias enfermedades que lo causan, siendo la enfermedad de Alzheimer la más común, como un 60 o un 80%, pero también hay otras como la enfermedad vascular, la demencia frontotemporal. Quizás han escuchado un poco más de la demencia frontotemporal porque recientemente un actor, Bruce Willis, quizás es familiar para algunos, ha sido diagnosticado con esta enfermedad y ha habido un poco más de información quizás en redes sociales sobre el tema debido a su reciente diagnóstico. Pero la causa principal es la enfermedad de Alzheimer, que es de la que vamos a hablar más hoy. Es una enfermedad progresiva del cerebro. ¿Qué quiere decir que es progresiva? Que empieza lentamente y luego va avanzando con el paso del tiempo. Y a medida que avanza, las personas van perdiendo más la memoria, el pensamiento y la capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué va pasando en el cerebro exactamente? Van a haber dos proteínas que se van a acumular de manera anormal en el cerebro. Una de estas va a ser la proteína llamada beta-mieloide, que se va a acumular entre las neuronas, o sea que son las células principales del cerebro, y van a formar como unos tapones, por así decirlo, que van a bloquear la comunicación entre ellas. Por ejemplo, imaginen que están intentando hablar con otra persona y que hay como una pared de corchos entre ustedes dos y no pueden comunicarse. Eso es lo que le sucede a las neuronas. Para nosotros hablar, para nosotros poder comer, las actividades que hacemos necesitamos que las neuronas se comuniquen entre ellas. Y estas placas de amiloides van a bloquear esa comunicación. Y la otra proteína normal que se va a acumular es la que se llama tau, que esta se va a acumular dentro de las neuronas en sí. Y entonces va a como afectar el camino dentro de esas células. O sea, piensen como que el camino se queda como bloqueado. Y lo que va pasando a medida que avanza la enfermedad es que las neuronas se van dañando y eventualmente mueren. Y a medida que van muriendo en grandes cantidades, pues los síntomas que conocemos empiezan a aparecer. Y hay algo muy importante, es que estas proteínas empiezan a acumularse hasta 20 años antes de que una persona tenga síntomas, 20 años antes. Entonces, muchas veces cuando los síntomas aparecen, ya una persona ha tenido estas placas en su cerebro desde que tenía como quizás 40 o 50 años. Entonces, la enfermedad de Alzheimer tiene tres etapas en las que la podemos dividir. Una es la etapa leve, que es como la etapa más temprana, es cuando la persona tiene una pérdida de memoria leve, pero aún es independiente. Esa persona ha notado cambios, pero aún puede hacer sus actividades diarias sin dificultad o con menor dificultad o requiere asistencia, pero aún lo puede hacer. Como por ejemplo que quizás alguien te supervise eh, las pastillas o que quizás te ayuden a hacer las finanzas, pero aún puedas hacerlo tú. Luego en la enfermedad, en la etapa moderada, hay ya mayor confusión. La persona muchas veces necesita ayuda con muchas actividades diarias, como puede ser ya no puede conducir, ya necesita que alguien se encargue no solo de las finanzas, pero también, por ejemplo, de tomar decisiones. La persona ya necesita apoyo de otros para tomar decisiones que antes podría tomar de manera independiente. Y luego, la última etapa, que es la etapa más avanzada de la enfermedad, ya muchas veces la persona no puede comer sola, no puede bañarse sola, necesita ayuda de un familiar o de un amigo o de un cuidador para todas las esferas de la vida. Y muchas veces también hay una pérdida ya de la comunicación, la persona no es capaz de hacer oraciones o de entender las preguntas o incluso comunicarse de manera adecuada. Pero entonces vamos a hablar específicamente de qué riesgo tenemos por ser una comunidad hispana de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo,
Hay una mayor probabilidad en la comunidad hispana de desarrollar Alzheimer comparado con con la población blanca no hispana. Se cree que esto puede ser debido principalmente a que la población hispana padece más de diabetes tipo 2 y eso aumenta nuestro riesgo. Lo mismo con la hipertensión arterial, pero como hablábamos antes, el flujo que recibe el cerebro de sangre es importante y tanto la diabetes como la hipertensión no controlada pueden afectar esto. Otra de las cosas que se cree que es una de las razones por la que es más común en la población hispana es por los factores genéticos. Nosotros recibimos cada uno de nuestros padres genes. En este caso hay un gen que se relaciona con la enfermedad de Alzheimer, que es el APOE4. Piensen que esto actúa como una estructura que permite limpiar el cerebro. Al esto estar comprometido, nos pone en mayor riesgo y la población hispana es más frecuente que presenten un E4 comparado con la población blanca no hispana. Entonces, a la vez que tengan dos, o sea, que recibieron uno de cada uno de sus padres, pues aumenta su riesgo. Otra de las razones que se cree también es que muchas veces nosotros preferimos recibir atención médica en español y es más difícil que encontremos un doctor que nos pueda hablar en español. Entonces eso a veces hace que recibamos un diagnóstico más tarde que otros grupos, lo cual también afecta recibir tratamientos en momentos tempranos de la enfermedad, que vamos a hablar un poco más de ello adelante. Y históricamente ha existido menor representación en estudios clínicos de participantes hispanos, que es algo que tratamos de cambiar diariamente y por eso hacemos estas charlas, los invitamos a nuestros estudios y porque es importante conocer qué cambios nos suceden a nosotros como población y poder entender qué es diferente y poder crear tratamientos y diagnósticos que sean más específicos para nuestro grupo. Entonces, una vez que ya uno notó cambios, es importante ir al médico. Y como los hablaba, es muy importante tener un diagnóstico temprano. Diagnóstico temprano, una de las razones por la que es importante es porque nos da más opciones de tratamiento. Pronto vamos a hablar de nuevos tratamientos que existen, pero estos tratamientos requieren un diagnóstico temprano porque son más eficaces en los estadios iniciales de la enfermedad. Es por eso que cuando una persona nota cambios, o uno nota cambios de un familiar o de un amigo, es importante compartirlo con ellos y compartirlo también con su médico primario. Otra razón es que el paciente va a tener una mejor calidad de vida, pues la persona va a ser capaz de poder planificar sus decisiones, cómo quiere recibir cuidado, qué quiere hacer en diferentes momentos de la enfermedad. La familia va a tener más tiempo para prepararse, para buscar recursos, para buscar apoyos y para entender qué esperar. Y lo otro es que nos permite más acceso a investigaciones. Hay muchos ensayos clínicos y nuevas terapias que aún no están disponibles para el público, pero que ellas tienen como criterios de inclusión y exclusión, es decir, criterios que te convierten en elegible para el estudio, donde muchas veces estos criterios requieren de una persona estar en estadios tempranos de la enfermedad. Por lo que todo esto es importante que si uno nota un cambio, por pequeño que sea, uno quizás piense que no es significante, significativo. Es importante decirle a su médico primario, pues este tiene diferentes maneras para poder diagnosticar si la causa de su memoria es realmente preocupante, si es parte del envejecimiento normal o si puede ser otra causa, porque no necesariamente tiene que ser enfermedad de Alzheimer. Entonces aquí podemos hablar de, por ejemplo, cómo se hace el diagnóstico. Vamos a pensar en cómo se hace el diagnóstico de un problema de memoria y luego iremos como más específicamente a cómo se hace un diagnóstico específico para la enfermedad de Alzheimer. Cuando uno llega a la consulta, el médico le va a preguntar sobre sus síntomas, qué medicamentos toma, si tiene algún familiar con cambios en la memoria, cuándo empezaron estos síntomas, cómo empezaron, y le puede incluso preguntar sobre otras enfermedades que pueden causar cambios en la memoria y no es la enfermedad de Alzheimer, como puede ser déficit de vitamina B12, depresión, la apnea obstructiva del sueño. Y una vez que estos cambios se corrigen, pues las personas pueden volver a la memoria, no, o sea, como tenían su memoria antes de que estos cambios pasaran. Su médico primario también le puede hacer pruebas cognitivas que se hacen en la misma consulta, que son test de razonamiento que duran entre 10 y 15 minutos. Son test que se hacen generalmente a papel y lápiz, donde su médico le va a hacer preguntas, donde le va a pedir recordar 3 o 4 palabras, hacer un dibujo, repetir una oración, y esto permite orientar sobre qué
área podría estar afectada, si es el lenguaje, si es la atención, si es la memoria, y orientar más a su médico sobre qué podría estar pasando. Entonces, otra imagen que es muy importante tener sería una resonancia magnética, lo que se le llama MRI en inglés. Esto permitiría a su médico ver la estructura de su cerebro, si hay algún área que ha cambiado su tamaño o si quizás hay un tumor o un sangrado que podría estar causando estos cambios en su memoria. Y luego también podrían ordenar test más específicos para poder diagnosticar o eliminar que la causa sea enfermedad de Alzheimer, como puede ser una tomografía PET que permite ver si en su cerebro se están acumulando proteínas amiloides. Esto también se puede hacer a través de una prueba del líquido cefalorraquídeo o una punción lumbar que le permite a su doctor de la igual manera detectar los niveles de las proteínas que hablamos antes que se acumulaban de manera normal en el cerebro en el caso que una persona tuviera Alzheimer. Y lo más novedoso de esto es que ahora existen pruebas de sangre. De la misma manera que existen pruebas para detectar si uno tiene diabetes o para los hombres chequear cómo está su próstata, ahora tenemos esas pruebas de sangre que permiten ver que son el p-tau, que permiten ver si usted está acumulando, si usted tiene esas proteínas también se están acumulando. Estas pruebas incluso pueden ser positivas mucho antes de que una persona tenga síntomas. Entonces, una vez que una persona haya sido diagnosticada con Alzheimer, hay muchas opciones de tratamientos. Hay opciones que han existido por muchos años, que son opciones específicamente para mejorar los síntomas, como es el caso del donepezil, la ribastigmina, que se pueden usar en estadios tempranos de la enfermedad. Y luego está la memantina, que se salva para una vez que la persona ha avanzado a las fases moderadas o severas. Existen terapias que no son farmacológicas, pero también son muy útiles, como es la estimulación cognitiva, la musicoterapia, que la persona lea, mantenga una buena dieta, que se mantenga activo cognitivamente y siempre manejar síntomas como puede ser la ansiedad y la depresión. Pero lo más importante es que en el 2023 se comenzaron a probar por la FDA nuevos medicamentos que actúan directamente contra estas proteínas de amiloides, que son el lecanemab y el donanemab. Ambos están aprobados, se usan en estos momentos en la clínica de memoria del Mass General en Brigham y pueden reducir hasta los síntomas de una persona hasta el 20% en estadios tempranos de la enfermedad. Lo que hacen es que ralentizan el deterioro. O sea, lo que podría suceder sin el medicamento, quizás en 2 años, ahora podría pasar un poco más lento. Como todos estos medicamentos tienen efectos adversos, no son seguros, o sea, no es que no sean seguros, pero tienen riesgos, como cualquier otro medicamento que leímos. Pero han mostrado buenos resultados en ensayos clínicos y actualmente son una opción de tratamiento que hace elegible a las personas, como dije antes, en estadios tempranos de la enfermedad, o sea, en demencia leve o cuando tienen deterioro cognitivo leve. Es por eso que hablábamos de lo importante que es recibir un diagnóstico en estadios tempranos de la enfermedad. Entonces existen estrategias de prevenir. Es cierto que, no, que hay muchos, que los factores genéticos no lo podemos modificar. Por ejemplo, la edad, que es un factor que aumenta nuestro riesgo de desarrollar Alzheimer o otros tipos de demencia, o si tenemos un gen que nos predispone más que a otras personas. Esas cosas no se pueden cambiar. Son factores que no son modificables, pero existen cambios que podemos hacer todos los días, lentamente, que nos ayudan a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer, como por ejemplo, a veces nosotros decidimos no fumar más para prevenir un infarto del corazón. Ya está demostrado que lo que es bueno para el corazón es bueno para nuestro cerebro y lo que daña nuestro cerebro daña nuestro corazón. Entonces debemos mirar siempre que de la misma manera que podemos prevenir otras enfermedades, pues podemos prevenir los cambios en nuestra memoria. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es aumentar el ejercicio físico. Por ejemplo, 30 minutos al día que podemos caminar o bailar o nadar. Incluso no necesitan dejar su casa, pueden intentar como bailar frente al televisor. Otra cosa importante, por ejemplo, es mantener una vida social activa. Y es algo que yo siempre recomiendo, que es muy fácil hacer. Puede coger su teléfono y llamar a un vecino, un amigo, ponerse al día por 5 minutos. Se ha demostrado que la soledad y el aislamiento social no son buenos para nuestro cerebro. Otra cosa es la estimulación cognitiva, que podemos leer o tratar de aprender otro idioma, no necesariamente ser 100%, tener una fluidez al 100% en un nuevo idioma, pero quizás poder decir nuevas palabras o poder hacer una oración en otro idioma. Todo eso es bueno para nuestra memoria.
hacer crucigramas también sería bueno. Y otra parte muy importante es tener un buen sueño. Muchas veces creemos que porque dormimos todos los días 4 o 5 horas estamos descansando, pero no, el sueño necesitamos dormir al menos 7 horas, dado que el sueño es un momento muy importante del día donde nuestro cerebro limpia todas esas toxinas que acumuló durante todo el día, todo el tiempo que estuvimos despiertos. Entonces es importante ir a la cama sin mirar el teléfono móvil o no con la televisión, tener una iluminación adecuada. Y otra de las cosas que es muy importante es mantener una alimentación saludable, agregar más verduras, quizás más pescado, cambiar el aceite vegetal por aceite de oliva y tener un mejor control de nuestras enfermedades de base, como de la diabetes o de la hipertensión, del colesterol, no fumar. Yo no le quiero pedir con esto que ahora tienen que llegar a casa y cambiar toda su vida. Eso no es lo que buscamos acá, pero a veces con pequeños cambios, como por ejemplo, si de repente mañana decides salir a caminar 30 minutos o ahora cuando el tiempo mejore, pues todos los días sal y camina 10, 15 minutos o mañana voy a agregar un poco más de verduras a mi comida, voy a llamar a un amigo. Si todos los días hacemos un pequeño cambio, vamos a notar que en par de semanas hemos modificado nuestra vida y esto es algo que puedes empezar hoy y no requiere incluso ni que dejes tu casa para comenzar estos cambios. Y es muy importante, o sea, lo que queremos compartir aquí es que es importante que podamos hacer este camino juntos, con conocimientos, porque es un camino que necesita de mucho amor y es un camino que es importante hacer con dignidad. ¿Le puedo hablar un poco más sobre antes de que Marixa comience a hablar, les puedo contar un poco más sobre nuestro estudio o quisieran que ya comenzara? Como tú prefieras, Claudia, si quieres ir directamente a esta creo que después de esta parte, ahí. Ajá. Ya, brevemente, como les comentaba al principio, nuestro estudio lo que hace es que es un estudio observacional, lo cual significa que no usamos ningún medicamento, no hay ninguna intervención. Lo único que hacemos es que nos sentamos con usted por alrededor 3, 4 horas. Primero conversa con un doctor, le hacemos preguntas sobre su memoria, sobre cómo ha estado su salud y le hacemos algunas preguntas, pequeñas preguntas de memoria y luego le hacemos un pequeño examen físico neurológico. Quizás lo ha visto en su médico primario, que le dicen que camine para ver cómo está su marcha, o le hacemos algunos reflejos, como en las rodillas. Y luego pasaría a ser como por 1 hora y media un test de memoria con una de nuestras coordinadoras, que es un test de memoria un poco más largo, donde se evalúa cómo está su lenguaje, su nivel de atención, su función ejecutiva y también su memoria. Y además, en esta visita tomamos una muestra de sangre. Como les hablábamos antes, ahora existen nuevos marcadores y podemos estudiarlos también si usted es voluntario para hacer esta muestra de sangre. Y adicionalmente, se requiere a todos los participantes hacer una resonancia magnética cada 2 años. Entonces, para ser elegible para nuestro estudio, usted debe ser compatible para tener una resonancia magnética o, por ejemplo, que nunca su doctor le haya dicho que no puede hacerse una resonancia magnética o que no tenga claustrofobia. Son requisitos para poder incorporarse a nuestro estudio. Como les explicaba antes, es un estudio que tiene como objetivo para nosotros que dure toda la vida. O sea, si usted decide unirse mañana, nuestro objetivo sería que esté con nosotros hasta el último momento de su vida. Pero igual si no es el caso, en cualquier momento puede dejarlo, es su derecho y eso no afectaría su atención médica en Mass General Hospital ni en otro hospital de Mass General Brigham. Aquí la compensación o el agradecimiento por su participación es de $50 por visita. Podemos ofrecer también transporte, o sea, irlo a buscar a su casa y regresarlo a su casa a través de alguna compañía como Uber, por ejemplo. Y adicionalmente también, si bien y como pasa el día entero con nosotros, pues también le ofrecemos como que tenga alguna comida o algo mientras está ese tiempo con nosotros. Si usted está interesado en ese estudio o en otros estudios sobre memoria, se puede unir también a nuestro registro y creo que Paola les hablará un poco más de esto en adelante. Pero bueno, voy a dejar ahora para la pantalla, o sea, para que Marisa pueda compartir su parte y ya luego si tienen más preguntas, pues podemos hablar sobre ello. Muchas gracias, Claudia. ¿Nos podrías, por favor, dejar de presentar la pantalla, compartir la pantalla? Ujú.
Ok. Bueno, si tienen preguntas de la presentación de la doctora Claudia, por favor, las vamos a dejar para el final o las pueden ir escribiendo en el chat también. Ahorita vamos a escuchar brevemente a la señora Maritza Siliberto. Ella va a dar, nos va a hablar un poquito de su experiencia. Así que bueno, sin más, Maritza, nos puedes empezar. Te voy a poner aquí en medio para que todos te puedan ver. Ok. Listo. Buenas tardes a todos. Veo que hay un buen grupo aquí presente. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Maritza Siliberto. Yo vivo aquí en Boston y recientemente retirada de educación. Fui maestra por muchos años y también fui directora de escuela. También fui cuidadora de mi mamá por muchos años. Disculpen que algo pasó por aquí. Eh, y pues les voy a compartir con ustedes un poco sobre mi historia y es mi testimonio. Eh, Mi madre fue diagnosticada a los 60 años. Ah, Antes de continuar, les voy a decir también que yo soy originalmente de Puerto Rico y también viví en la República Dominicana, pero vivo aquí desde que tenía 18 años. Eh, mi, eh, Mi madre fue diagnosticada a los 60 años y aunque ella ya presentaba síntomas a principios de sus 50 años de edad. Su diagnóstico no fue sorprendente para nosotros porque, bueno, nosotros también cuidamos a mi abuela y que es la madre de mi madre, y también mis tías tuvieron una enfermedad de demencia. En aquellos momentos no sabíamos qué era lo que les afligía, solamente pues que sí que era demencia. Cuando mi madre fue diagnosticada, eh, am, pues hubo un proceso, claro, de aceptación, aunque no nos había sorprendido y en aquellos momentos no teníamos mucha información. Tan pronto yo me di cuenta de que la memoria de mami estaba siendo afectada, yo me comuniqué con la Asociación de Alzheimer, por ejemplo, y ellos me conectaron con Mass General y bueno, mi mamá eventualmente se vino a vivir conmigo y gracias a Dios que contamos con todo ese apoyo porque la verdad que aunque sí la enfermedad ha estado presente en mi familia de manera bastante agresiva, porque no es, este tipo de Alzheimer es familiar y está determinado por un gene que corre en la familia, que es diferente al Alzheimer general. Pero la patología, todo es exactamente la misma enfermedad. Um, so, todo el apoyo, todos los lugares que nos ofrecieron su ayuda verdaderamente fueron como un salvavidas para mí. En aquel entonces mis hijos eran pequeños y mi esposo y yo trabajábamos en nuestra carrera a tiempo completo y fue bastante retante, pero logramos apoyar y cuidar a mi madre durante cada etapa de la enfermedad hasta que nos despedimos de ella cuando ella falleció septiembre del 2024. Mi madre, quiero hablar un poquito de mi madre porque con ella yo también aprendí mucho. Mi madre estuvo consciente de su enfermedad durante las primeras etapas de la enfermedad. Lamentablemente, en aquel entonces no había medicamentos para controlar el progreso de la misma, como los hay hoy en día. Como explicó la doctora, que recientemente estos medicamentos han sido aprobados. Los medicamentos que habían antes y que aún están disponibles para ayudar a mi mamá eran los medicamentos para ayudar con los síntomas nada más, no para desacelerar la enfermedad. Y pues um, uh, ella hizo todo lo que pudo en su control para ayudarse y ayudar a otros. Fue importante para ella saber cuál fue su diagnóstico y ella siempre vivió una vida muy saludable y siempre predicaba lo importante que era comer saludable, caminar, hacer ejercicios, no fumar o tomar bebidas alcohólicas en exceso, mantener la mente activa, ejercitar, todo lo que la doctora les explicó. Gracias a Dios mi mamá siempre lo practicó y nos lo inculcó en nosotros. Y honestamente yo pienso que eso tuvo un impacto muy positivo
en que su progreso en la enfermedad pues fue más lento. Aunque no había medicamentos para desacelerarlo, ella vivió una vida muy, muy sana, gracias a Dios. Ella siempre, ella fue una mujer de fe y vivió siempre bajo el principio de que el cuerpo es el templo del espíritu y hay que cuidarlo porque es un regalo de Dios y hay que cuidarlo y alimentarlo muy bien. Esa ha sido una de las lecciones más grandes que he recibido también de ella. Ella, siendo una persona que amaba mucho al prójimo, a su familia, a la comunidad y siempre pensando en un mejor futuro para las generaciones venideras, Mami decidió participar en estudios de observación para contribuir al conocimiento científico y desciframiento de esta compleja y enigmática enfermedad que por tantos años, pues no, en realidad no habíamos podido tener unas medicinas que pudieran controlar, por lo menos controlar un poco lo acelerada que es, ¿no? Um, let's ver qué. Y yo estoy agradecida porque lo que yo soy, todo lo que soy, se lo debo a ella y trato de vivir de la manera en que ella me enseñó. Entonces, una de las cosas que yo aprendí es buscar información, asesorarme bien, porque la información es poder. Y 20 años atrás, cuando ella fue diagnosticada por primera vez, el Alzheimer era una sentencia de muerte cruel y desesperanzada. Sin embargo, mami y yo rehusamos aceptar la desesperanza y decidimos crear esperanza para nuestra familia, para mí, para el futuro de mis hijos y para generaciones venideras. Como mi madre, yo también decidí ser parte del ejército de voluntarios que es imprescindible en esta batalla contra la enfermedad. Hoy día continúo luchando junto a los científicos para que logremos controlar esta enfermedad y algún día, esperando en un futuro cercano, también podemos encontrar la cura. Los avances que hoy tenemos, las nuevas medicinas que desaceleran el progreso del Alzheimer, son el resultado de esa ardua labor y colaboración entre los centenares de científicos, doctores y miles de personas que participan en estos estudios o ensayos tan importantes. Aunque hemos progresado bastante, aún nos falta mucho. Y por eso yo estoy aquí para compartir con ustedes. Yo también participo en los estudios en estos momentos. Tengo 57 años y ya he pasado, mi mamá empezó, como dije, temprano en los 50. Yo estoy a riesgo y el riesgo es bastante serio. Gracias a Dios que estoy saludable y yo les animo que ustedes hagan todo lo posible por mantenerse saludables físicamente, mentalmente, espiritualmente, completamente, de la manera que también la doctora compartió con ustedes. Que continúen buscando información y apoyo. Gracias por estar aquí con nosotros y aprendiendo y apoyándonos unos a los otros. Y por favor que consideren contribuir a un mejor y saludable futuro para todos en nuestra comunidad, para la humanidad, por medio de la participación en estudios científicos sobre el cerebro y el Alzheimer. Yo sé y tengo fe que unidos el futuro se ve lleno de esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros. Cualquier cosa que tengan alguna pregunta, estoy también a su disponibilidad. Gracias por tenerme aquí. Muchas gracias, Maritza. Brevemente, antes de terminar de grabar la presentación, y les voy a compartir lo que habló la doctora Claudia acerca del registro. Nosotros tenemos en el Centro de Investigación de Alzheimer, tenemos este registro que es para cualquier persona que quiera participar en estudios de investigación de Alzheimer. Usted tiene que tener más de 18 años y vivir en el estado de Massachusetts. Puede también no tener pérdida de memoria o demencia, simplemente estar preocupado por su pensamiento o su memoria, o también puede ya tener un diagnóstico de algún tipo de pérdida de memoria o un deterioro cognitivo leve.
Y también tenemos estudios de investigación para todos los cuidadores o familiares de una persona con demencia. Entonces, les vamos a estar compartiendo la información del registro. Este es como el código del QR code y el sitio web que tenemos para que usted participe en el registro. Y también les vamos a mandar un email con el teléfono. Tenemos un correo electrónico también que nos puede dar una llamada directamente para que usted participe. Lo importante saber es que una vez que usted es parte del registro, ya entra a nuestra base de datos y lo podemos entonces referir al estudio, por ejemplo, de la doctora Claudia que ya les compartió, que es justamente le llamamos el estudio de la memoria, o también le llamamos el estudio ELSI, que es una corte longitudinal, que significa que es un estudio que no tiene fin. Usted puede empezar y puede durar en ese estudio el tiempo que usted desee. Esa es una oportunidad y un ejemplo de un estudio de investigación que tenemos abierto el día de hoy para personas latinas. Otro estudio que tenemos también es por ejemplo, que es para cuidadores de personas con demencia. Si usted es un cuidador que habla español, este es un ejemplo de un estudio que es como muy sencillo que puede hacer porque es virtual, solamente es una llamada telefónica o por Zoom, donde vamos a grabar una conversación y queremos aprender cómo ha sido su experiencia siendo un cuidador de alguien con demencia. Y aquí le estamos dejando nuestro teléfono, que es el 617-278-0600, y tenemos también un correo electrónico donde nos puede mandar cualquier pregunta que usted tenga acerca de este tema, si tiene preguntas de demencia, si tiene preguntas del Alzheimer, si tiene preguntas de todos los estudios de investigación que manejamos, también le podemos ayudar con eso. Así que bueno, en este momento vamos a dejar de grabar la presentación. Les agradecemos a todos por estar aquí, por todos los que van a ver la presentación después y vamos a dar espacio ahorita para hacer preguntas.